¿Cuáles son las menciones a Jesús de Nazaret en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes? ¿Es cierto que el Islam es anticristiano? Vamos a romper algunos mitos en este video sobre ese libro sagrado llamado el Corán y cuál es la visión que se tiene sobre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, o para muchos cristianos, Dios mismo. Debo antes exponer que el análisis que se hizo sobre el Corán es, con todo respeto a la comunidad musulmana, no se trata de hacer una especie de valorización moral de si el Islam es superior o inferior al cristianismo o viceversa. En realidad, este no es un estudio teológico como tal, es un análisis comparativo que se basa en la metodología utilizada por Max Weber en su sociología de la religión interpretativa. Y queremos comprender cuál es la práctica de fe de los musulmanes, y así como lo hizo Max Weber, debemos entonces analizar uno de los textos prescriptivos de la cosmovisión islámica por excelencia, que es su libro sagrado, el Corán. Y antes de entrar de lleno al Corán, quisiera hacer mención que gran parte de las investigaciones que se han hecho sobre la cultura árabe, la Edad Media, se le deben al arabista Jan Bernet Ginés. Él estudió en profundidad textos árabes como el Corán, falleció en 2011, y se circunscribe el periodo de análisis contextual de este libro sagrado para los musulmanes en la Edad Media. Hay que recordar que el Corán se escribió a partir del 610 después de Cristo, después de la Era Común, 6 siglos después de Cristo. Mahoma recibe las primeras revelaciones en la Meca y el texto concluye en Medina en el 632 después de Cristo, 22 años después, cuando Mahoma recibe las últimas revelaciones. Hay algunas vulgatas que se han hecho en cuanto al compendio de lo que nosotros conocemos como el Corán. La vulgata común o vulgata estándar es la vulgata Uthmaní, es decir, la vulgata de Uthman, el tercero del imperio del califato ortodoxo, que se encargó de hacer una compilación estándar a partir de una inquietud que tenía en torno a las variaciones lingüísticas que ya comenzaba a tener ese libro. En el mapa, por ejemplo, podemos dimensionar lo que fue el Imperio Islámico, que inicia su actividad con el profeta musulmán Mahoma en las zonas de la Meca y Medina, en lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Posteriormente a su muerte, en el 632 después de Cristo, este movimiento religioso ya se había expandido hacia Josadán, lo que hoy se conoce como Pakistán, los Balcanes euroasiáticos, esta zona llamada Armenia en ese momento, y para el 661 este movimiento religioso ya abarcaba todo el norte de África. Para el 750, después de la invasión a España, pues ya había llegado hasta esta zona y guarda reminiscencias en nuestro lenguaje, por ejemplo, cuando decimos palabras como ojalá, como Guadalajara, que tienen esta reminiscencia de la invasión que hicieron los árabes a España en el 711 después de Cristo. Ahora sí, vayamos a el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Musulmanes son aquellas personas que profesan el Islam como movimiento religioso, como doctrina religiosa que surge a partir de las enseñanzas del llamado profeta Mahoma. No es lo mismo que árabe o un musulmán. Árabe es la persona que habla la lengua árabe. Esta lengua se habla en 22 países. Hay países árabes en donde conviven otras expresiones religiosas como Turquía, por ejemplo, ¿sí? De un país bastante occidentalizado, por decirlo en estos términos. Y bueno, este es el Corán. Y bueno, con respeto para los musulmanes, su servidor no es experto en el Corán ni mucho menos. Dije al inicio de este video que la lectura iba a ser sociológica a partir de las investigaciones de Max Weber y su sociología de la religión. Es decir, es una sociología comprensiva. ¿Cómo se divide el Corán? Se divide en capítulos llamados suras o asoras y versículos llamados aleyas. Los versículos tienen estas separaciones a través de números, ¿sí? Ahí podemos ver el número 7 y le continúa obviamente el número 8, ese está acá, ¿sí? Esta es la
conformación del Corán a través de sus 114 capítulos. Ahora bien, de los 114 capítulos que componen el Corán, Jesús es mencionado como tal en 16 de estos capítulos, del capítulo 2 al 66, en 16 capítulos es mencionado como Mesías, como profeta, como Jesús, como el niño hijo de María. Hace referencia el Corán a Jesús de Nazaret. Estos capítulos son el 2, el 3, el 4, el 5, el 9, el 18, el 19, el 21, el 23, el 33, el 40, el 43, 48, 52, 60 y 66. Mientras en la mayoría de los capítulos se da una mención rápida, superficial de Jesús de Nazaret, en otros hay cierto nivel de profundización, como por ejemplo en la Sura 19, versículo 35, o Aleya, mejor dicho, 35, en donde se dice: ese es Jesús, hijo de María, verbo de la verdad, sobre el cual discuten los cristianos. Otros capítulos en donde se profundiza más en torno a la figura de Jesús de Nazaret es en la Sura 3, por ejemplo. Hay una suerte de biografía de Jesús de Nazaret en donde hace referencia a que el Mesías tiene la capacidad de hacer una figura de arcilla como un ave, por ejemplo, darle soplo de vida y hacerla volar. Es algo que no aparece en los textos judio-cristianos, como la Biblia, por ejemplo. En la Biblia, en los evangelios, no hay ningún pasaje en donde se haga referencia a esta visión que tuvo Mahoma sobre Jesús de Nazaret. Hay otros aspectos interesantes en el capítulo 3 o Sura 3, como la Aleya 52, en donde dice que para Dios Jesús es igual que Adán. Esa es una referencia interesante de la cosmovisión islámica sobre Jesús de Nazaret. No puedo dejar, sin embargo, de mencionar que en contraste, en la Sura 2, versículo 130, hace referencia a que Jesús es igual que Abraham, Ismael o Isaac en términos de profeta. De manera general, el Corán no condena a la cristiandad, sí la critica y la ve inacabada. El Corán considera que Mahoma es la continuación al judaísmo, a la Torá y a los evangelios, y hace más cuestionamientos en realidad al judaísmo que a la cristiandad como tal. Es decir, hay algunos pasajes en el Corán, y esto lo identificó Bernard Ginés, en donde se da pie a cierto pluralidad religiosa, entendiendo el contexto sociopolítico de la época, en donde Mahoma debía tener ciertos espacios de negociación con otros grupos religiosos durante la emergencia, el surgimiento de las primeras revelaciones del Corán. ¿Qué cosas rechaza el Corán del cristianismo? Por ejemplo, la idea de la resurrección de Jesús de Nazaret de entre los muertos y elevarse a la derecha de Dios Padre es una idea incómoda para los musulmanes. Vamos a ver en un momento por qué. Aún así, que el mismo Corán hace referencia a que Jesús tiene esa capacidad de resucitar a las personas que han fallecido, como dice en la Sura 3, versículo 43. La noción de la resurrección es un concepto bastante recurrente en el Corán. La resurrección, el último día, el paraíso, el infierno, en donde las personas que no habrían seguido la doctrina del profeta Mahoma vertida en el Corán brevarían agua hirviendo. Son nociones que se repiten constantemente, pero ¿por qué para los musulmanes es incómoda la idea de que Jesús de Nazaret haya resucitado y se haya elevado a la derecha de Dios Padre? Por la unicidad de Dios. Para el Corán es importante el entender que Dios es un ser único, indivisible, absoluto. Nociones como la Trinidad, doctrina compartida por varias denominaciones cristianas, no por todas, en realidad es una de esas controversias polémicas de la teología cristiana. Es una idea bastante rechazada por el Corán. Para el Corán, Dios es absoluto, único, indivisible. Le nombra, por cierto, al inicio de cada sura o capítulo, el clemente, el misericordioso. Otro aspecto que es importante señalar con relación al Corán, y ahora en contraste con las escrituras bíblicas,
es que para el Corán una vía fundamental, imprescindible de salvación son las obras, algo que es todavía sujeto a discusión entre algunas denominaciones cristianas. Hay controversias teológicas sobre este punto en relación a que hay religiones o doctrinas religiosas cristianas que hacen énfasis en la salvación por gracia. Para otras sí son importantes las obras. En el Corán esa controversia como tal no existe. Es fundamental el que se hagan obras de caridad, el dar. Para concluir este análisis, quiero hacer mención de cuál es el papel que desempeña la mujer en el Islam, en las personas que profesan la religión islámica, porque de repente en Occidente tenemos ciertos estereotipos que se basan en algunas interpretaciones del Corán que tienen que ver con cacicazgos locales, regionales, con aspectos geopolíticos de los cuales no voy a tratar en este video. No es el tema de interés de este video abordar esas circunstancias, pero sí hay algunos mitos en torno a cómo las mujeres se comportan en el Islam. Quiero nada más hacer referencia, por ejemplo, a la Sura 2, Aleya 228, en donde dice que las mujeres tienen sobre los esposos idénticos derechos que ellos tienen sobre ellas. También el Corán refiere, por ejemplo, que el castigo para los hombres adúlteros es el que pues se les impondrán 100 palazos, al igual que a las mujeres adúlteras se les impondrán 100 palazos. Eso es lo que palazos de, ¿sabes?, de palo. Es algo de lo que dice el Corán y que creo que es bastante revelador sobre algunos mitos y estereotipos que tenemos en Occidente. Me despido de ustedes agradeciendo por el tiempo que dedicaron a este video. Mi nombre es Javier Espinosa Valdespino. Soy sociólogo por la Universidad de Guadalajara, en donde también hice mi maestría en geografía humana. La maestría se llama como tal Desarrollo Local y Territorio. Desde el 2014, en que me convertí al cristianismo, estudio la Biblia y me intereso bastante en temas de sociología de la religión. Gracias por seguir este canal. Estamos en contacto. Hasta pronto. Un libro del cual aprendí bastante sobre la cultura árabe y sobre todo la religión musulmana. Lo pondré cerca de los libros de antropología y pues bueno, suscribirse a este canal.